Bueno muchachos, presento aquí el último tema asociado al parcial número 2 que tiene que ver con el tema de agua subterránea. En algunas ocasiones pasadas pues hemos mencionado este concepto, lo hemos hablado de él, ya que hace parte o es el consecutivo de otros parámetros que ya hemos visto, como el de infiltración y percolación, que posteriormente llegan a las aguas subterráneas o recargan las aguas subterráneas. Entonces vamos a hablar un poco acerca de lo que es el agua subterránea. Bueno, entonces en la plataforma les montaré esta presentación y también les montaré los enlaces a los videos que aparecen en cada una de las diapositivas, que en esta presentación tenemos pues dos videos generales. Bueno, hablemos de lo que es la división de la que hemos hablado ya varias veces cuando hablamos de infiltración incluso, y es de la zona no saturada y de la zona saturada. La zona no saturada es aquella que está entre la superficie del suelo y el límite del nivel freático del agua subterránea, de la cual ya hemos hablado en ocasiones pasadas. Y la zona saturada pues corresponde a ese nivel del suelo que contiene agua todo el tiempo, siempre tiene agua, y que en otras palabras corresponde a los acuíferos o a las aguas subterráneas que se presentan en diferentes zonas a diferentes profundidades. Entonces es muy importante saber pues que esta zona saturada puede tener diferentes profundidades dependiendo de donde yo me ubique en el acuífero. Las zonas de recarga bajas pueden estar bastante profundas, como algún día hablamos, podemos estar hablando de 100 metros de profundidad sin que encontremos el nivel freático o las aguas subterráneas, y podemos tener aguas subterráneas que estar muy superficiales, estamos hablando de 1 metro 50 centímetros para llegar a ellas. También es muy importante mencionar, y me adelanto un poquito a eso, y es que las aguas subterráneas son una fuente de abastecimiento importante en ciertas zonas del planeta donde la disponibilidad de agua superficial es muy baja. Para Colombia, pues debido a la alta disponibilidad de agua superficial, es decir, gracias a la gran cantidad de ríos que tenemos de donde nos abastecemos, pues el agua subterránea nunca ha sido prioridad para abastecernos. Sin embargo, hay muchas empresas principalmente que utilizan este recurso para abastecerse para su producción. Esto es asociado a la ubicación. Por ejemplo, la zona de Cerritos, algunos de los condominios o parte de la industria que se ubica en esta zona depende y utiliza el agua subterránea para abastecimiento. ¿A qué se debe a esto? Pues básicamente son costos. Es más fácil hacer una perforación de un pozo y extraer agua subterránea que llevar agua desde el acueducto municipal, digamos en este caso Aguas y Aguas de Pereira. Es más caro llevar agua desde aquí, desde Pereira hasta Cerritos, conducirla por tuberías y distribuirla en esta zona, que lo que fuese perforar. Bueno, estamos hablando de que esa era una condición hace algunos años. Hoy en día puede estar en equilibrio o más económico llevar el agua desde la empresa de servicios públicos. Entonces antes, como era más costoso, pues yo simplemente pedía una concesión para perforar un pozo y extraía agua del suelo. Pues estas perforaciones tienen unas condiciones, necesitan unas licencias, y yo necesito evaluar la disponibilidad de agua del acuífero, o sea, el volumen de agua que me puede suministrar que sea suficiente para mis necesidades, y la calidad del agua de abastecimiento. El video que está aquí les habla un poquito sobre eso, pues muy corto, pero es que la calidad del agua de los acuíferos se puede ver afectada por las actividades que yo tenga en la superficie del suelo, como ya lo vimos en infiltración. Si yo tengo
algo sobre el suelo, se genera una lluvia, o sea, algún contaminante sobre el suelo, se genera una lluvia, esta lluvia se infiltra, se percola y recarga el acuífero, pues puede esta infiltración arrastrar ese contaminante que tengo en la superficie del suelo. Entonces es importante que si yo voy a abastecerme de un acuífero, pues debo conocer las condiciones de calidad que tiene este acuífero. Bueno, entonces aquí estamos hablando de zona no saturada y zona saturada. Entonces, zona saturada es aquella que tenemos agua todo el tiempo. Entonces, si ustedes ven el diagrama que tenemos acá en la pantalla, en la diapositiva, pues vemos unos diferentes acuíferos, unas diferentes perforaciones que ya vamos a determinar adelante un poco más con detalle. Entonces, miren que tenemos acá una capa muy superficial, muy cercana al suelo, donde hay intercambio de agua entre ese suelo y el acuífero. Una capa más profunda, que como vemos aquí, una roca impermeable que lo hace ser confinado en esta lámina que se mueve solo horizontal y que se recarga en las partes altas donde no es confinado. ¿Sí? Esto es muy importante para la determinación del tipo de acuífero que yo voy a tener o que yo tengo. Entonces es importante considerarlo para lo que vamos a ver más adelante, tener claro este gráfico. ¿Listo? Bueno, sigamos. Entonces dice que el agua subterránea se define como el agua disponible bajo el nivel del suelo localizada en la zona de saturación. Entonces, en la zona de saturación yo tengo agua todo el tiempo. Esta se mueve a cierta velocidad muy lenta, como vimos en el ejercicio de infiltración donde calculábamos el tiempo de retención del agua en el suelo. Pues el agua se mueve en el suelo de manera muy lenta, y en la parte saturada también se mueve de manera muy lenta. Estamos hablando de que se pueden demorar cientos de años en trasladarse un bloque de agua de un lado al otro. Esta velocidad en el flujo del agua depende de varias cosas, ¿no? Depende de, como siempre hablamos del suelo, entonces depende de las características del suelo, la porosidad de esa roca o de esos minerales en el suelo en donde está alojada esta agua. Depende también del volumen de agua de recarga que yo tenga en las partes altas. Si hay una recarga alta, pues va a inducir en que el agua se mueva mucho más rápido porque tengo que drenar todo ese exceso de agua que tengo en la parte alta. Entonces, de alguna manera es variable la disponibilidad de esa agua bajo el nivel del suelo. Y siempre estamos en la zona de saturación. Entonces es importante considerar que el agua subterránea habla de la ubicación del agua en la zona de saturación del suelo. Bueno, entonces aquí tenemos un poco un diagrama de un acuífero. Es muy difícil poder representar con un diagrama efectivamente lo que es un acuífero debido a las proporciones de área que puede tener un acuífero. Entonces estos diagramas representan un poco ese comportamiento. Entonces miren, primero, ¿cómo se puede dar el flujo de agua en la zona subterránea? Entonces tenemos varios espacios por los que se puede mover el agua. Ya hemos hablado de algunos de ellos. Entonces tenemos poros, fracturas y canales, del más pequeño hacia el más grande. Entonces los poros, los que ya hemos hablado, por donde el agua se mueve de manera ascendente y descendente gracias al flujo capilar. Entonces yo puedo tener descenso de agua y alimentar el acuífero, o el acuífero me puede alimentar la zona no saturada mediante flujo capilar. ¿Sí? Recuerden que para esto necesitamos unos tamaños de poro determinados para los que puede ocurrir este fenómeno. Después tenemos fracturas. Entonces en las fracturas ya estamos hablando de separación de roca por donde fluye el agua. En ese tipo de fracturación también puede haber flujo capilar. Y finalmente tenemos canales donde se forma un flujo turbulento. Canales ya son zonas abiertas ubicadas bajo el suelo por las cuales se traslada el agua
es como si tuviéramos corrientes de agua bajo el suelo, en cavernas por donde el agua se puede mover de manera libre, ya no por las partículas del suelo, sino por espacios mucho más amplios, por lo que se genera un flujo turbulento. Entonces, cuando hablamos de capilaridad, recuerden, la fuerza de atracción de las moléculas hacia las partículas del suelo es mayor que entre las mismas moléculas del agua, por eso logra el agua ascender por estos poros. Bueno, aquí tenemos un diagrama de acuífero. Entonces, ¿qué tenemos en la parte superficial? Suelo, vegetación, ríos, ¿sí? Esta vegetación que absorbe la humedad en la zona no saturada y la lleva nuevamente a la atmósfera debido a la transpiración específicamente. Tenemos pues esa primera zona no saturada. Después tenemos la zona saturada, que es donde ya hay agua, que es de aquí azulito para abajo. Entonces, esa zona saturada puede subdividirse a su vez dependiendo del tipo de acuífero que yo tenga, determinándolos como dos principalmente: acuíferos no confinados y acuíferos confinados. Entonces, los acuíferos no confinados son aquellos que tienen una relación o un intercambio de agua constante entre la zona saturada y la zona no saturada. Es decir, aquí hay una relación en el intercambio de agua constante. Esos acuíferos no confinados son los que mantienen los flujos base de algunos cuerpos de agua. Recuerden cuando hemos hablado de que vemos ríos que pasan meses sin lluvia, su caudal baja considerablemente, pero mantiene un nivel mínimo base. Ese nivel mínimo base está asociado a el aporte que hacen los acuíferos a ese cuerpo de agua, ¿sí? Entonces, en este caso, el acuífero no confinado puede suministrar agua a ese curso de agua, a ese río, y también puede suministrar agua a la zona no saturada mediante el flujo capilar. Bueno, después tenemos una capa altamente impermeable, no en su totalidad, pero sí muy impermeable, lo que hace que el intercambio de agua de este acuífero que está, llamémoslo confinado, porque en la parte inferior es roca impermeable y tiene una capa superior de roca también muy impermeable, hace que sea muy difícil el intercambio de agua entre la parte superficial y este acuífero. Entonces, el flujo de agua allí es muy pequeño. Entonces, esta agua está confinada en términos de flujo vertical, pero sí hay un movimiento de agua en términos horizontales, que aquí lo que hicimos fue como hacer un corte transversal del suelo. Aquí es como si estuviéramos viendo el río cuando hacíamos el ejercicio de cálculo de caudal. Estamos viéndolo como de frente y el flujo viene de la pantalla hacia nosotros en forma horizontal, ¿sí? Entonces, en ese caso el agua se mueve en el acuífero confinado, se mueve de manera horizontal hasta que llega a un punto donde o vierte al mar o sale a la superficie del suelo, ya donde deja un punto después de un recorrido largo donde encuentra un punto que no sea impermeable hacia la superficie. Bueno, sigamos por acá. Entonces tenemos que los acuíferos se dividen, sea según la estructura o sea según su forma. Entonces tenemos acuíferos según la estructura libres, confinados y semiconfinados. Y según su formación, acuífero, acuitardo, acuicludo y acuífugos. Entonces los dos tienen mucho que ver con cómo transfieren agua de la zona saturada a la zona no saturada, o a los cuerpos de agua o a el mar. Entonces es muy sencillo. En la estructura tenemos libres, son aquellos que tienen intercambio de agua hacia la parte no saturada de manera libre, no hay una capa impermeable. Los confinados pues son los que están completamente confinados, que no tienen intercambio de agua,
que por fracturación o demás razones el agua llegó allí, se confinó y lleva allí pues un tiempo almacenada. Y los semiconfinados pues es el punto medio entre los dos anteriores. Hay un intercambio de agua, pero el volumen de agua intercambiado es muy pequeño. Entonces esto hace que lo haga semiconfinado. Entonces transfiere más que el confinado está casi sin transferencia, pero mucho menos que los libres. Y según su formación, pues tiene que ver con eso mismo, cómo pueden transferir agua, pueden intercambiar agua. Entonces el acuífero es el que transfiere agua sin ningún problema. Acuitardo transfiere agua con cierta velocidad inferior, limita mucho la cantidad de agua que puede transferir a la zona no saturada. Los acuicludos y los acuífugos, pues estamos hablando ya de acuíferos que están confinados, ¿sí? Cada uno de ellos va de mayor a menor capacidad de transferir agua hacia capas inferiores o superiores. Entonces aquí tenemos otro diagrama ya visto desde otro punto de vista, digámoslo así. Entonces miren, tenemos una parte alta, digámoslo así, en la montaña. Si lo que vemos allí es un diagrama de un corte de una montaña, entonces vemos en la parte alta un río. Bueno, yo ahorita les decía que los ríos se mantienen gracias el flujo base del río se mantiene gracias a lo que les provee el agua subterránea, pero los ríos también pueden ser zonas de recarga de los acuíferos, ¿sí? Donde yo hago una recarga de agua para esa zona en el suelo donde tengo agua subterránea. Entonces aquí en este caso este río A es el que me suministra agua para todo este acuífero que vemos acá. Entonces aquí tenemos dos acuíferos. Entonces tenemos un primer acuífero E, que es un acuífero no confinado. Si ustedes ven, por aquí hay un pequeño ingreso de agua a este suelo de impermeable. O sea, aquí está el ingreso, por aquí se alimenta o se recarga este acuífero no confinado, que empieza a bajar por acá sobre este suelo impermeable, pero con contacto en la zona no saturada de la parte de arriba, ¿sí? Y aquí fluye hasta que llega a un manantial, que determinamos la zona, que se determina como la zona donde un acuífero brota a la superficie del suelo y forma un cuerpo de agua, ¿sí? En este caso, aquí tenemos un pozo donde yo hago una perforación en el suelo y puedo acceder a ese acuífero y extraer agua. Listo, ahora tenemos por el otro lado el acuífero confinado. Entonces, si ustedes ven en esta parte de abajo, a partir de acá el flujo de agua que se da de manera horizontal está limitado por esta capa superior impermeable, o sea que el agua aquí no tiene más posibilidad que seguir este recorrido horizontal hasta que llegue a un terreno permeable o hasta que llegue al mar o a un cuerpo de agua que le permita entregar sus aguas, ¿sí? Entonces aquí tenemos el acuífero confinado. En este caso aquí lo que tenemos es un pozo artesiano, que a diferencia de este donde yo hago la perforación y extraigo el agua, aquí por presión o por nivel piezométrico lo que hace es que el agua va a brotar a presión. Ya vamos a hablar de eso allí más adelantico, ¿sí? Entonces este es como el diagrama que puede tener según el tipo de acuífero, pensando en las dos clases pues extremas, y es el acuífero confinado y el acuífero no confinado. Bueno, un poco más de ilustración de lo que les quiero decir. Entonces tenemos unas zonas altas de recarga donde llueve. Esta lluvia se infiltra por el suelo, por la porosidad del suelo, por las grietas y demás, y se almacena en este suelo, ¿sí? Entonces miren acá, que hay una capa gris impermeable que va a través del suelo casi hasta el mar,
y aquí hay una capa donde se genera infiltración y recarga. Entonces esta zona más que parece arenosa podemos determinar que es la zona saturada y por donde fluye el agua. Entonces esta recarga que se da en la parte alta para este acuífero se mueve por el subsuelo hasta que llega a una parte donde puedo entregar esta agua que ya no sea impermeable. Entonces estamos hablando en este caso del mar. Entonces aquí se genera el brote de esta agua que viene confinada desde las partes altas de la montaña, donde se ha recargado y solo puede entregar sus aguas en las zonas bajas. Un diagrama un poco más amplio para entender el concepto. Bueno, y muy importante, en esto no voy a profundizar porque el profesor Héctor, los que están viendo geología, o la profesora Deliana, pues ya les habrá hablado, y es el tema de la clasificación de las rocas, cómo se forman las rocas y la porosidad asociada a esta formación. Entonces, dependiendo de esa porosidad es que se puede dar el movimiento del agua en el suelo. Sí, entonces pues aquí no voy a profundizar mucho, ya con ellos lo han visto. Entonces pues aquí hay un diagrama de lo que son los acuíferos. Entonces aquí tenemos acuíferos confinados, como ya les he dicho. Entonces tenemos una capa impermeable en el fondo, una capa impermeable en la superficie. Para acceder a esta agua habría que hacer una perforación en la cual vamos a tener una salida de agua a presión, y el nivel de agua va a ser superior al nivel del suelo. Eso es muy importante, ya les explico por qué. Tenemos un acuífero semiconfinado, es decir, tengo una capa semi-impermeable, digámoslo así, que no es tan gruesa, tan fuerte como lo es en el confinado, pero que limita el movimiento de esa agua hacia la superficie. También para acceder a él tendríamos que tener una perforación y vamos a tener ligeramente niveles superiores al nivel del suelo. Y finalmente tenemos el acuífero no confinado, que son los más comunes en nuestra zona de suelos permeables, donde yo hago una perforación en el suelo de unos cuantos metros y puedo empezar a encontrar agua, un nivel freático muy cercano. Entonces Cuenca Otún, por ejemplo, tiene niveles freáticos muy superficiales. Los que en algún momento en algunas de las salidas alcanzaron a ir a Lisbrán, que es un humedal, pues tenemos niveles freáticos casi superficiales. Y otras zonas que yo conozco, donde tenemos equipos de medición de nivel de agua subterránea. En la zona de Cerritos tenemos con niveles freáticos de aproximadamente 40-50 metros. En la zona de Puerto Caldas, cercano al río La Vieja, donde hay niveles freáticos de 80 metros, y así se van distribuyendo pues por esta zona. Tenemos unas zonas de recarga en las partes altas. En nuestro caso podría ser Parque Los Nevados, donde hay zonas de recarga de varios acuíferos, ¿sí?, entre los que nosotros estamos sobre algunos de ellos. Bueno, entonces aquí tenemos un diagrama un poco más detallado hacia el tema de la explotación del agua subterránea. Entonces, como les dije al inicio, el agua subterránea puede considerarse como una fuente de agua o una fuente de abastecimiento importante. Hay países que tienen por encima del 80% de suministro el agua subterránea, o sea, se abastecen en más del 80% del agua subterránea. Entonces, para Colombia, digamos que la investigación o la información que hay acerca de este tipo de recurso es muy pequeña, o es todavía muy poca, debido a que no tenemos una explotación a gran escala de lo que es el agua subterránea. Todo está asociado a la oportunidad y los fenómenos que se van presentando en el tiempo. Entonces tenemos ciudades en los que el agua subterránea se ha vuelto importante, ¿sí? Entonces tenemos ciudades que
eh, han logrado un abastecimiento a partir del agua subterránea debido a problemas que han presentado en abastecimiento en condiciones de sequía. Es decir, periodos secos que se están volviendo cada vez más recurrentes, en los que los niveles del agua en los cuerpos de agua principales bajan tanto que no son suficientes para abastecer a una población. Entonces, cuando esta población se abastece de un río y está permanentemente en su límite inferior, es decir, casi que se abastecen de la totalidad disponible del agua del río, pues están en un grave riesgo para periodos secos en los que el río pierde caudal. Entonces, presentándose esta situación y al no disponer de más fuentes de agua para abastecerse, pues se vuelve necesario recurrir al agua subterránea como abastecimiento. Entonces, hay ciudades en el mundo que se abastecen en un gran porcentaje del agua subterránea. Entonces, mire, ¿qué tenemos aquí? Un diagrama de un acuífero confinado y un acuífero no confinado. Entonces, si venimos a esta parte del terreno, aquí tenemos en esta primera línea punteada el nivel freático. Aquí está, nivel freático. O sea, un acuífero no confinado, la primera capa de agua sobre el suelo, que está acá, acuífero no confinado. Bueno, ese acuífero no confinado tiene un nivel máximo de agua, aquí está la línea punteada. ¿Cómo extraemos agua de este tipo de acuífero? Simplemente hacemos una perforación en el suelo hasta llegar a este nivel freático. Se determina aljibe o pozo general, sin más ni más, o aljibe, que es un hueco en el suelo donde en la parte inferior de ese hueco pues vemos agua. El pozo común que vemos en todo lado, donde alguien tira un balde abajo y extrae el agua sacándola desde ese balde de abajo. Para extraer el agua de acá ya a niveles industriales o de abastecimiento para poblaciones grandes, pues yo necesito una bomba. Introduzco por esta perforación una bomba hasta el nivel del agua y extraigo el agua para generar un caudal constante de flujo. Bueno, ¿dónde me va a llegar el nivel del agua de esta primera perforación de este aljibe? Pues donde tenga el nivel freático, ¿sí? Así como se ve este parchecito aquí. Entonces, hasta ahí nos va a llegar el nivel del agua. Listo. Entonces aquí tenemos un primer acuífero no confinado. Ahora, si nos vamos para la parte alta, bueno, y miren que el fondo de este acuífero es impermeable, que es esta capa que tenemos acá, sustrato impermeable. O sea, este acuífero está confinado por la parte inferior, no hay flujo para la parte inferior, solo en la parte alta hay flujo horizontal. Si nos vamos para la parte alta donde dice área de recarga, vamos a notar que aquí hay una parte permeable, donde entra agua al suelo y esta fluye a través del suelo por dos capas impermeables, una superior y otra inferior, que es lo que vemos acá. Entonces aquí hay como una especie de tubería por donde fluye el agua de manera horizontal, que es recargada desde la parte alta. Entonces, esta zona alta, esta zona de recarga, me crea una superficie piezométrica, como un nivel de presión de agua, que es esta línea punteada que vemos aquí por encima, ¿sí? Que va en caída. Este nivel de presión está asociado a este ingreso, ¿sí? Entonces el agua baja acá. ¿Cómo puedo perforar yo? Mediante pozos profundos como este o pozos artesianos como este. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? El nivel de agua o la presión del agua que se maneja. Entonces miren, esta superficie piezométrica es la que me determina ese nivel de agua si yo hago una perforación. Entonces, ejemplo, este pozo profundo yo lo perforo. Cuando logro llegar hasta al agua de acá, ¿a dónde me va a llegar el nivel del agua? Pues por presión o por superficie, por la presión piezométrica, el agua va a ingresar por la tubería y va a subir hasta la línea punteada, o sea aquí, hasta ese límite piezométrico. Aquí voy a tener casi agua a la superficie del suelo. Por otro lado, el pozo artesiano, que está por debajo del nivel
de la superficie piezométrica, lo que va a tener es una salida de agua a presión, debido a que está por debajo de esa superficie piezométrica, ¿sí? O sea que la presión del agua generada por esta alta zona de recarga va a hacer que el agua entre por la perforación y suba y salga a presión a la superficie del suelo. En este caso, estas perforaciones deben ser controladas por bombas que eviten esta salida a presión del agua, ¿sí? Entonces, esta es la otra forma de perforar. Estas son como las 3 perforaciones generales y es la forma de extraer agua desde el subsuelo. Obviamente detrás de esto hay una cantidad de información adicional, la caída de nivel de los acuíferos debido a las perforaciones y a la extracción, cómo se comporta el acuífero después de la perforación. Bueno, eso podría ser un curso completo en la parte de hidrogeología, ¿sí? Entonces aquí están como las generalidades, que hay unos comportamientos adicionales asociados a esa parte hidráulica del suelo, el comportamiento del agua en el suelo. Listo. Bueno, Blaise Darcy en Francia en algún momento se le encomendó la tarea de construir un acueducto para llevar el agua a Francia, ¿sí? Entre las tareas que tenía, pues, o entre cumplir con esta labor, se encontró con determinar cómo era que el agua se movía en el suelo, ¿sí? Porque una cosa es cómo se mueve el agua libre sobre la superficie del suelo, pero el movimiento del agua en el suelo pues tiene unas velocidades y unas tasas de transferencia muy diferentes. Entonces Blaise Darcy se hizo la pregunta de cómo se movía el agua en el suelo. Entonces empezó a determinar o a ensayar según el tipo de suelo cómo podía moverse el mismo. Entonces, cómo se movían suelos más porosos según las pendientes, según las diferencias de caída que tenían los acuíferos, como vemos acá, por ejemplo, estas pendientes que tenían de caída. Entonces empezó a mirar cómo poder calcular caudales de estos acuíferos y velocidades reales del agua en el subsuelo, ¿sí? Del agua subterránea. Esto lo retomamos allí más adelantico, ¿sí? Entonces empezó a mirar cómo era el movimiento del agua dependiendo de los tipos de suelo en los que se movía. Recuerden, el agua se mueve más rápido o más lenta dependiendo de la porosidad que estos suelos tengan. Entonces es muy diferente el movimiento en arenas, es muy diferente el movimiento en limos, en arcillas, ¿sí? Entonces, dependiendo de esto fue que empezó a sacar o a explorar cómo era ese movimiento de agua en el suelo y empezó a explorar diferentes conceptos. Entonces creó la velocidad de Darcy, la velocidad lineal promedio, asociado a esos patrones de flujo que se dan en el suelo. Entonces aquí tenemos pues un poquito la diagramación de cómo es muy diferente el movimiento del agua del suelo, que tiene que atravesar diferentes poros para poder llegar a destino, ¿sí? Entonces esto fue lo que empezó a emplear Darcy. Entonces, ¿qué hizo Darcy? Creó un aparato para determinar esta K en esta fórmula, que te decía que el caudal es igual a menos K por el área multiplicado por la diferencia de altura y la diferencia de recorrido. O sea, cuál era la diferencia de altura y la diferencia de distancia que tenía que recorrer y el área determinada de ese recorrido. Me voy a devolver unas diapositivas para tratar de explicar eso. Miren acá. Entonces, ¿cuál era la distancia de altura? Entonces, este es el movimiento de un acuífero. Entonces yo, para poder determinar esa velocidad y ese caudal, necesito hacer el monitoreo en 2 puntos. Entonces aquí tengo punto 1, punto 2. Entonces, ¿cuál es la diferencia de altura del nivel del agua entre el punto 1 y el punto 2? ¿Y cuál es la distancia entre el punto 1 y el punto 2?
Entonces aquí la diferencia es de 5 metros respecto a 1000 metros de recorrido. Y determino el área para ese recorrido. Entonces, como esto es tan difícil y costoso de hacerlo en campo, Darcy creó un aparato que le permitiera simular esta circunstancia o esta característica. Finalmente este equipo le permite determinar la conductividad hidráulica de diferentes tipos de suelo. Entonces aquí tengo condiciones controladas en las que delta de H y delta de S y A son controlados, y lo que hago es también suministrar un caudal constante, ¿sí? Entonces controlo las variables y puedo determinar el K para el tipo de suelo que se dé. Entonces, ¿qué tengo acá? Tengo un recipiente en la parte superior que me mantiene un flujo de agua constante. Esa agua por desnivel pasa a través de un cilindro. ¿Qué tengo en este cilindro? El tipo de suelo para el que yo quiero determinar K, ¿sí? Entonces aquí tengo un suelo arenoso, arcilloso, limoso, el que sea. Tengo un delta de S conocido que yo determino. Y finalmente tengo una medición de caudal a la salida. Entonces de esta fórmula puedo despejar esta K y determinar esa conductividad hidráulica de ese tipo de suelo al que le estoy haciendo el procedimiento. Entonces fue así como Darcy pudo hallar esta conductividad hidráulica para los diferentes tipos de suelo a los que se hizo la prueba. Bueno, finalmente a tener en consideración, que ya lo hemos mencionado, y es que esta agua subterránea es muy importante para mantener el caudal base, los flujos base en cuerpos de agua superficiales. Es decir, que hay una transferencia constante de agua desde la parte subterránea hacia los cuerpos de agua superficiales. Esto garantiza un flujo constante de agua en la parte superficial, muy importante para el abastecimiento de muchas regiones del mundo. Bueno, entonces hasta aquí llegamos con el tema de agua subterránea. Cualquier duda, por favor, en el próximo encuentro entonces la tienen en consideración para que la tratemos. ¿Listo? Muchas gracias.